Aleluya. Qué bueno es el Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 3. Las Sagradas Escrituras dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para reconocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Romanos capítulo 4, el verso 11 y el verso 13. Bueno, ya que estamos aquí, leemos desde el verso 11 hasta el verso 13. Y recibió, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, gloria al Todopoderoso Dios. Romanos 4, 11 al 13. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vamos a hablar precisamente hoy sobre ese tema, la justicia de la fe. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, por tu santa palabra, la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos ministre para con humildad de corazón recibir la enseñanza y que tu gracia nos habilite para ponerla por obra. Aleluya. Pues ahí está nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestra bendición y ministración del Espíritu Santo en nuestras vidas, en poner tu palabra por obra. Pedimos con confianza en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. La justicia de la fe. Hemos estado hablando, estamos casi concluyendo sobre esa temática de la constitución de la fe. Y hoy queremos hablar sobre la justicia de la fe. Aleluya. La justicia es uno de los atributos comunicables de Dios. Y cuando decimos que son comunicables es porque hay atributos, características esenciales en Dios que pertenecen a la naturaleza divina, que Dios no puede comunicar, Dios no puede compartir. Pertenecen a la deidad. Para poder Dios compartir esos atributos incomunicables con alguien, ese alguien tendría que ser también divino. Por eso se llaman incomunicables y comunicables. Los atributos comunicables son los que Él comparte con la creación, especialmente con los seres humanos. La justicia es uno de esos atributos comunicables de Dios que manifiesta su santidad. La Biblia habla de la justicia en varios sentidos que podemos conocer como justicia relativa, justicia absoluta, justicia rectora, justicia distributiva, justicia remunerativa, justicia retributiva, entre otros. Cuando se usa en relación al hombre, la justicia se refiere al gobierno justo, a la conducta justa o a cada uno o que cada uno reciba lo que merece, sea bueno o sea malo. Por eso es que nosotros usamos la expresión, eso es injusto, fueron injustos conmigo, porque partimos de la premisa de que nos dieron lo que
era injusto o que no nos dieron lo que era justo. Nosotros no vamos a hablar en ese sentido de la justicia, sino vamos a hablar en el sentido de la vivencia, de la conducta. Las palabras usadas en los idiomas originales para referirse a justicia significan lo que se conforma con la norma. O para los escritores bíblicos, esta norma es el carácter mismo de Dios. Quiere decir que cuando estamos hablando, hoy, cuando vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de justicia en el sentido de lo que se conforma a la norma, a lo que Dios ha establecido para que el hombre lo viva. Y eso que Dios ha establecido para que el hombre lo viva, tiene que ver con el carácter de Dios. Pues dijimos anteriormente que la justicia expresa la santidad de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo, y dice el apóstol, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Le está hablando a los justos, no le está hablando a un pueblo inconverso, no le está hablando ni siquiera a los judíos, le está hablando a la iglesia. No le habla a los gentiles, no le habla a los judíos, le habla a la iglesia que se compone de judíos y de gentiles. Pero el mensaje es a la iglesia. Sed santos porque yo soy santos. En toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo vivimos nosotros aquí en la tierra? Nosotros tenemos varias formas de vivir. Nosotros tenemos una vida familiar. Nosotros tenemos una vida de iglesia eclesial. Nosotros tenemos una vida espiritual, nosotros tenemos una vida social, nosotros tenemos una vida de economía, que participamos de la economía de la ciudad, de la nación. Nosotros tenemos una vida educacional. Nosotros tenemos una vida que abarca diferentes facetas de la vida de la naturaleza humana. La Escritura dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir que todas esas dimensiones donde nosotros vivimos deben recibir de nosotros una manera de vivir. A nosotros nos ven en una manera de vivir en el trabajo. A nosotros nos ven una manera de vivir en el hogar. Nos ven una manera de vivir en el vecindario. Nos ven una manera de vivir cuando salimos de vacaciones. Nos ven una manera de vivir cuando vamos al restaurante. Tenemos una manera de vivir, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que en todas esas maneras de vivir nosotros tenemos que ser santos. Santos. Santidad quiere decir, el concepto doctrinal de santidad es separación y dedicación. Cuando nosotros estudiamos el concepto de santidad a partir de las instrucciones claras que Dios le dio a Moisés en el tabernáculo, dijo, esa unción santa no puede ser utilizado para cualquier otra cosa que no sea para lo que yo te dije que sea utilizado. Eso es sumamente santo. Entonces, el concepto de santidad no es simplemente una cosa. El concepto de santidad habla de varias cosas. El Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento le da claridad a ese concepto doctrinal que se presentó en el Antiguo Testamento de santidad. El Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo le da claridad. El Señor Jesucristo dijo, ustedes han oído que fue dicho, mas yo os digo, le voy a decir el ejemplo que dio el Señor Jesucristo. Ustedes han oído que fue dicho que el que tuviera una relación sexual con otra persona que no fuere su cónyuge, comete adulterio. Pero el Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo que el que mira a otra persona
para desearlo en su corazón, ya cometió adulterio, ya fornicó. Entonces quiere decir que el Señor llevó aquel concepto de separación y santidad que estaba en el Antiguo Testamento, lo llevó a otro nivel y lo aclaró. Y Pablo y los apóstoles le dan inclusive más luz, porque el apóstol dijo, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y por supuesto, nuestra conciencia religiosa, la conciencia religiosa que se nos ha creado por las malas interpretaciones de la Sagrada Escritura, hemos pensado que el pecado que no tiene perdón es la fornicación, el adulterio. Cayó un hombre o una mujer en adulterio, ya se no tiene forma de levantarse más. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia dice otras cosas, queridos hermanos. La Biblia dice que el que le dice a su hermano fatuo, idiota, estúpido, ya cometió un crimen en contra de él. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de la expresión de la naturaleza misma de Dios para que nosotros conozcamos esa naturaleza y al conocerla nosotros queramos ser como Él es y busquemos ser como Él es y nos esforcemos para ser como Él es. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es primero. Y todas las demás cosas serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios y su justicia. Primero, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y la forma de vivir en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y cómo se vive en el reino de Dios? Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Nosotros nos afanamos tanto por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Romanos 14:17 dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Por eso el Señor, te fijas, el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y Pablo dice, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es justicia? Le dijimos anteriormente que es justicia. La justicia revela la santidad de Dios. Y el Señor dijo, busquen el reino de Dios y su justicia que revela su santidad. Porque al buscar la justicia de Dios van a poder ser santos como Él es santo. Hermano, Dios no se envuelve en las cosas del mundo. El mundo habla de religión y menciona a Dios y menciona y usa los conceptos de frases cristianas y religiosas.
Y lo menos que están pensando en ellos cuando mencionan esos conceptos y esas frases religiosas o cristianas es en Dios. Y Dios no se envuelve en esas cosas. Dios no comparte su gloria con nadie. No importa cuál sea el nombre que tenga. Dios no comparte su gloria con nadie. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Pero estamos hablando de justicia. Porque en las otras disertaciones de las expresiones de fe, creo que hablamos sobre la paz de la fe y el gozo de la fe. ¿Verdad que sí? Creo yo. Ustedes búsquenlo. Hoy estamos hablando de la justicia de la fe. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué? En justicia, paz y gozo. El que sirve a Cristo en justicia, paz y gozo, agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. Entonces, cuando estamos hablando de la justicia de la fe, estamos hablando de ¿qué? ¿De qué estamos hablando? En la ley de Moisés nos dice, cómo vivir en la tierra. El propósito de la ley de Moisés era para que el pueblo supiera cómo debían ellos vivir una vez que eran pueblo. Él los sacó, no eran pueblo, entraron 70 personas, entraron primero uno, solo entró, y después entraron 70 y salieron casi 3 millones después. Y esos 3 millones, el Señor se llevó a uno al monte y estuvo allá con él 40 días y 40 noches, y allá él le dio una ley, unas instrucciones, unas enseñanzas. ¿Para qué? Para que ese pueblo supiera cómo debían ellos vivir y servir a Dios. Porque el mandato de Dios a Faraón fue a través de Moisés, fue: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo para que me sirva en el desierto. Pero ellos no sabían quién era Jehová. Ellos no sabían, por eso Moisés le preguntó, le dijo a Dios: y cuando yo vaya donde ellos, ¿qué le voy a decir? Porque ¿quién me envió? Y tú le vas a decir que yo soy, te envío. Yo soy el que soy, te envío. ¿Cómo es ese yo soy el que soy? Él es justo y Él es santo. Y Él le dijo: yo te voy a dar unas instrucciones y unas leyes para que el pueblo sepa cómo me van a servir a mí. Cómo es que deben ellos vivir. Para que ellos sean un modelo, un ejemplo a todas las naciones del mundo. Pero para que ellos sean un ejemplo y un modelo a todas las naciones del mundo, yo les voy a enseñar a ellos cómo deben ellos vivir. Escribe, Moisés, escribe. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra conducta? Quiere decir que la ley nos dice a nosotros cómo debe ser nuestra conducta. La ley de Moisés nos dice cómo debe ser nuestra conducta, nuestra vivencia en el tiempo y en el espacio. Pero por causa de la naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída, la ley no nos ha ayudado a nosotros. Pablo dice que la ley es buena. Si se usa legítimamente, la ley es buena. Pero ¿por qué entonces el Señor no ha usado la ley para justificarnos a nosotros? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Como no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no hemos podido lograr vivir como Dios quiere. Entonces, nosotros tomamos la ley de Moisés y la miramos, y nosotros vamos a notar que dice: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas esto, y si haces esto, haz esto otro, y un montón de cosas, de reglas, ¿verdad que sí? La ley de Moisés. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, un momentito, ¿cómo es posible que nosotros estemos tan en contra de las reglas y de las leyes si la Biblia dice que la ley es buena y la ley de lo que nos habla a nosotros es de reglas y de leyes? Había veces yo oigo esas cosas y pienso, y no entiendo, yo no entiendo nada, como dicen en mi barrio, decían, no entiendo ni papa.
que Dios sabe eso también. Y Dios sabía eso también. Que esta naturaleza caída no iba a poder vivir conforme a Él quería que viviéramos. Dios dijo, yo quiero que vivas de esta forma, y nos dio la ley. Pero Él sabía que la ley, que la naturaleza caída que la traímos desde antes de la ley, no iba a poder vivir conforme a la ley que vino después de la caída. Entonces, Pablo dice en Romanos 8, del 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, era imposible. Lo que era imposible para la ley es buena, y la ley me dijo a mí que Dios es santo, y la ley es santa, y la ley salió de Dios, y la ley es buena para yo agradar al Señor, pero la ley no me ayuda a mí yo a servir a Dios. No me ayuda. Pero no es porque la ley sea mala, es porque esta naturaleza es mala. No es la ley la que es mala, es esta naturaleza la que es mala. Pues una naturaleza caída y no se sujeta a la ley. Siempre que nosotros encontramos, escuche bien esto, hermanos, escuche bien. Esto es para que usted aprenda a conocerse a sí mismo. Siempre que usted vea en usted una señal de rebelión en relación a unas directrices de Dios y usted como que se encuentre medio incómodo, acuérdese, esa incomodidad viene de la carne, no viene del espíritu. Esa es su naturaleza humana caída incómoda, que no le gusta. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana caída no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Entonces, cuando vimos unas directrices de parte del Señor, unas instrucciones, al nivel que sea, en la dimensión que sea en que nosotros vivimos y nos sentimos como... Eso es la naturaleza humana caída. Eso es esta naturaleza simplemente hablando, diciendo. No es el espíritu suyo, es la carne suya. Y eso nos pasa a todos. Pero hay uno que conocerse, hermano querido. Porque esta carne hay que sujetarla al Espíritu, hay que sujetarla a la ley de Dios, hay que sujetarla a la justicia de Dios. Nosotros no vivimos por la ley de Moisés ahora, pero vivimos por una ley mayor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se está mejorando las cosas. Ahora se está mejorando. ¿Para qué Dios hizo eso? ¿Para qué ese sacrificio? ¿Para qué ese proceso? ¿Por qué el Verbo se encarnó? ¿Por qué el Verbo se anonadó? Ay, santo, aleluya. Versículo 4 de Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces la ley es buena, hermanos queridos. La ley es buena. La ley no es mala, la ley es buena. Y Dios quiere que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Y cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mientras un cristiano esté andando en la carne, la justicia de la ley que es buena no se cumple en él. Siga conmigo porque el Señor no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley sea aplicada a nosotros. Sea aplicada a nosotros. Y esto, queridos hermanos, es grande y es poderoso. Porque estamos hablando de la justicia de la fe. Antes de que se diera la ley,
ya Dios estaba bregando con la justicia de la fe. Con Abraham. Con Abraham Dios estaba bregando con la justicia. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Por eso dice la Biblia que Abraham fue justificado por sus obras, porque fueron unas obras de fe. Quiere decir que esas obras de fe le justificaron, porque él le creyó a Dios. ¡Ay, santo! Él dependió de Dios. ¿Cómo sabemos que él dependió de Dios? Sacrifícame a tu hijo. Y el Nuevo Testamento dice que en sentido figurado, él lo sacrificó. Porque él sabía que Dios era poderoso para volvérselo a dar. Y cuando levantó el puñal para sacrificarlo, en su corazón él lo había sacrificado. En su corazón ya él lo iba a hacer, porque lo más difícil, queridos hermanos, para sacrificar un hijo no es el hecho, sino aquí dentro. Gloria a Dios, aleluya. Y Abraham, en su corazón, le dijo a Dios, aquí está. Y por eso Dios no lo dejó que el puñal entrara en el cuerpo de su hijo, porque dentro de su corazón, en su espíritu, él le dijo a Dios, aquí está. Esa obra de fe es conocida como la justicia de la fe. Porque fue una obra de dependencia total, una obra de confianza total en la persona, en el caso nuestro, de Jesucristo. Una expresión de confianza y dependencia total en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter de Dios. ¿Por qué en el carácter? Porque Abraham sabía que Dios se lo iba a devolver, que Dios no le iba a fallar. Gloria a Dios Todopoderoso. La justicia de la fe es esencial en nosotros los cristianos, porque la justicia, o es la justicia de la fe, la que nos ayuda a vivir en santidad. Es la justicia de la fe la que nos ayuda a vivir en santidad. Si nosotros no tenemos justicia, la justicia de la fe, no vamos a poder vivir en santidad, porque es la justicia de Dios la que manifiesta su santidad. Porque Él es justo, aleluya, Él exige. Porque Él es justo, Él hace. Porque Él es justo, Él demanda. Porque Él es justo, Él espera de nosotros. Porque Él es justo, Él es paciente con nosotros. Porque Él es justo, nos dio la ley. Porque Él es justo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Hermanos, Cristo, Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, a eliminar la ley, a quitarla del medio, yo he venido a cumplirla. Pero una vez que Él cumple la ley, porque Él vivió en su manera de vivir, Él fue puro. Pablo nos dice que en el cumplimiento del tiempo vino Cristo nacido de mujer, pero sin pecado. Quiere decir que Él sí tomó una naturaleza, Él se añadió a sí mismo. Él no dejó de ser Dios. Él no abandonó, ni se deshizo de su naturaleza divina, porque eso no es posible hacerlo. Él simplemente se añadió la naturaleza humana, y en la naturaleza humana Él hizo redención. En la naturaleza humana Él vivió consagrado a la ley, sujeto a la ley. Sujeto. Un ejemplo de eso
de esa vivencia de sujeto a la ley que nos muestra de su justicia. Pedro, le dice el Señor, Pedro, ¿qué cosa fue a Pedro que no podía escoger a otro, tenía que ser a Pedro? Pedro, ven acá. Los gobernantes de las naciones se apoderan de las naciones y se creen dueños de las naciones. Pero dice, para que no se ofendan, ve y búscate, tira el anzuelo y el primer pez que saques, ábrelo y vas a sacar de ahí una monedita. Y con esa moneda vas a pagar los taxes tuyos y los míos. Padre del cielo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Cuando él se fue a bautizar, Juan el Bautista no quería bautizarlo. Dice, tú vienes a mí a que yo te bautice y yo estoy supuesto a ser bautizado por ti. Y él no quería bautizarlo. Y el Señor le dice, mira, bautízame, porque conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Necesitaba ser bautizado el Señor Jesucristo? No. Pero Él vino a cumplir la ley. Él no vino a eliminarla, Él vino a cumplirla. ¿Para qué? Al Él cumplir la ley, Él cumple la justicia de la ley. Él resucita y cuando Él resucita envía al Espíritu Santo de Dios y al enviar el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones se aplica a nosotros la justicia de la ley. Entonces la justicia de la ley viene en nosotros a ser la justicia de la fe. Porque nosotros no vivimos por la ley, vivimos por fe. El justo vive por fe, no vive por la ley, vive por fe. Pero cuando vive por fe, en sus expresiones de fe, ¿cuántos se acuerdan de las expresiones de fe, hermanos queridos? De esa temática de expresiones de fe. En las expresiones de fe del cristiano, la esperanza de la fe, el amor de la fe, la confianza de la fe, la unidad de la fe, el escudo de la fe, el gozo de la fe, la corona de la fe, la obra de la fe, la responsabilidad de la fe, la transparencia de la fe, la claridad de la fe, la salud de la fe, la certidumbre de la fe, la abnegación de la fe, la prueba de la fe, la perfección de la fe, la consistencia de la fe, la lógica de la fe. En esas expresiones de fe, queridos hermanos, nosotros cumplimos con la justicia de la ley. Porque cada una de esas expresiones en el tiempo y en el espacio va a abarcar alguna regla, algún mandamiento, alguna exigencia, alguna directriz de Dios. Va a abarcarla. Y simplemente nosotros con tener esas expresiones de fe en el tiempo y en el espacio estamos cumpliendo con la justicia de la ley. Pero en nosotros se llama, como se llamó en Abraham, se llama justicia de la fe. Porque Abraham no conocía de la ley. La ley vino después de Abraham. Y nosotros tampoco conocemos la ley. Nosotros conocemos al que cumplió la ley. Se llama Jesucristo. En nosotros simplemente se llama la justicia de la fe. Es necesario saber lo que dice Juan en 1 de Juan 2:29. En 1 de Juan 2:29 Juan dice, si sabéis que el justo, si sabéis que Él es justo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Él es el justo, ¿verdad que sí? Porque es el justo, porque Él vivió y cumplió toda la ley. Él es considerado el justo. Pero si sabemos que Él es el justo, tenemos que saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Y vuelvo y le repito, no estamos hablando meramente de esa justicia que decimos nosotros. Fueron injustos conmigo, no me dieron lo que yo me merecía, o a aquel le dieron lo que no se merecía. Eso va un poquito más allá de eso, queridos hermanos. Estamos hablando de que si le dieron a aquel lo que no se merecía, aplaude al Señor y dé gloria al Señor, que tú sabes todas las cosas. Gracias por su bendición. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Y eso no siempre es fácil hacerlo. Especialmente si aquel o aquella que le dieron lo que no se merecía, vamos a seguir adelante, hermanos. Segunda de Corintios 9. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Él está hablando de las dádivas. Él está hablando de cuando nosotros metemos la mano al bolsillo o en la semana separamos, digo, esto es para Dios. Esto es de Dios. Dice, este es el diezmo dice la Escritura que es de Dios, yo tengo que darlo. Y esta ofrenda es para la ofrenda que tengo que dar para el Señor. De eso es que está hablando Pablo ahí. Pero en ese contexto que él está hablando de las dádivas, él dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Por qué Pablo conecta la dádiva y el dar con los frutos de justicia? Porque no se puede dar a Dios lo que es de Dios a menos que uno no esté desprendido de lo material y consagrado a Dios. Porque cuando uno está desprendido de lo material y consagrado a Dios, uno dice, esto le pertenece a Dios, eso no es mío. Y cuando uno lo hace de esa forma y con ese conocimiento y con esa noción y con esa luz, él dice claramente, Él multiplicará los frutos de vuestra justicia. Porque la dádiva y darle a Dios lo que es de Dios es simplemente una expresión de la justicia de la fe. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios. ¿Cómo es creado la nueva criatura? Y ese concepto nosotros lo entendemos, la iglesia lo entiende. Tal vez los judíos no lo entendían y el mundo inconverso tampoco lo va a entender, el mundo religioso no lo va a entender, pero la iglesia sí lo entiende. Dice, vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Y cuando está hablando del vestido del nuevo hombre, no es vestirte simplemente de la nueva ropa, sino que tu vivencia, nuestra vivencia, mi vivencia sea a la dimensión y a la esfera de eso que ha sucedido en mí, una nueva criatura. Vestido de nuevo hombre. Esa nueva criatura ha sido creado según Dios. ¿Cómo ha sido creado según Dios? En justicia y en santidad de la verdad. Quiere decir que las expresiones de la nueva criatura es una expresión de justicia y de santidad. La nueva criatura no vive conforme a la ley, la nueva criatura no vive conforme viven los demás gentiles. La nueva criatura vive en justicia y en santidad. ¿Por qué vive en justicia y en santidad? Porque Pablo dice que el justo vivirá por fe. Y la justicia es una expresión de la fe. ¿Sabe cómo nos ayuda a nosotros vestirnos del nuevo hombre? El nuevo hombre que es creado en justicia y en santidad de la verdad. ¿Sabe cómo nos ayuda a nosotros? En el diario vivir, pregúntese usted, en las situaciones que usted se encuentra en la vida, en las experiencias que usted se encuentra en cada vida, pregunte, ¿qué haría Cristo en su lugar?
Cuando usted se encuentra con alguien que le da un deseo por la conducta de esa persona, de darle un buen batazo a esa persona, usted tiene que preguntarse, ¿le daría a Cristo un batazo a él? ¿Mm? Hello. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y esa pregunta en relación al batazo, hágasela en cualquier otra situación. Tal vez no es un batazo, tal vez es otra cosa. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Se ha encontrado usted alguna vez que ha tenido que preguntar eso? Yo sí. ¿Se ha encontrado alguna vez usted qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Bueno, a mí me pasó algo que yo tuve que dar la vuelta y seguir andando. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la justicia de la fe. La justicia de la fe. Cuando nosotros vivimos conforme a la justicia de la fe, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 9, y ser hallado en él, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Mire la expresión que usa el apóstol en ese lugar, la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué dice la fe de Cristo? ¿Qué dice la fe de Cristo? Los evangelios nos dicen a nosotros cómo vivió el Señor Jesucristo. Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La fe de Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿No creen ustedes que yo puedo rogarle al Padre que envíe 12 legiones de ángeles para que me libre? Pero no lo voy a pedir, porque ya para eso vine yo. No es para que ellos me libren, es para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Saca la moneda y paga los taxes tuyos y paga los taxes míos. Traga fuerte. Es mejor, traga fuerte, porque si no paga los taxes, después el gobierno que es impío, los gobiernos de las naciones que son impíos y que son medios ladrones, te van a buscar porque tú no pagaste los taxes. Injustamente, porque te ponen taxes a ti que ellos los evitan. Ellos los evitan, ellos buscan la forma de evitar tantos taxes, pero te los ponen a ti para que tú los pagues. Y lo que yo estoy hablando de justicia. Pero como nosotros somos cristianos, entonces nosotros cristianos tenemos que decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y lo que yo acabo de decirles es una verdad, queridos hermanos. Lo que yo acabo de decirles de los gobiernos, eso es una verdad. No estoy diciendo mentira. Ellos buscan la forma de evitar los impuestos, pero no hacen todo lo que tienen que hacer para que tú no los evites. Por eso solamente la justicia real que el ser va a experimentar, lo va a experimentar en el reinado del Señor Jesucristo. Ahí sí va a haber verdaderamente balance, equidad, ecuanimidad, justicia. Mientras tanto, no nos queda otra alternativa, hermano, porque no podemos, como decían allá donde yo vivía, no podemos pelear contra City Hall. Bendito el dulce nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo nosotros conocemos cómo es que se vive en justicia de la fe? Este libro que es inspirado por Dios nos enseña a vivir la justicia de la fe. Aquí está.
No hay otra forma, queridos hermanos. No lo hay. No se preocupe, yo termino ya mismo y después usted lo que hace es que va y se monta a la cuenta del ministerio y ahí ve el mensaje y ahí toma la libreta y toma las notas. Porque ahora te están durmiendo ahí. Segunda de Timoteo, ya leímos esa. Lucas 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La justicia de la fe nos hace grandes en el reino de los cielos. Pero si lo enseñamos, también eso nos hace grandes. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué es necesario la justicia de la fe? Porque la justicia de la fe, queridos hermanos, no se para en una plataforma de autojustificación. La justicia de la fe se para en una plataforma de dependencia total en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter del Señor Jesucristo. Pero eso le dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, ellos dependían de su propia justicia. Ni siquiera yo soy como este publicano, decía aquel fariseo mientras oraba. Ni siquiera yo soy como este publicano, ayuno 2 veces al día, doy todo de mis diezmos. Yo soy tremendo en la iglesia, canto, predico, enseño, manejo el bus, hago tantas cosas, hasta limpio los baños y no soy como ese publicano. Pero esa expresión era autojustificación. La justicia de la fe no se para en una plataforma de autojustificación de lo bueno que yo soy, de lo bueno que yo hice, de las muchas cosas que yo hago. La justicia de la fe se para en una plataforma de dependencia total en la persona, en la obra, en la palabra, en el carácter del Señor Jesucristo. Y eso hace nuestra justicia, justicia de fe. Y esa justicia de fe nos hace y nos ayuda a vivir conforme Dios quiere que vivamos. Esa justicia de fe nos ayuda a vivir conforme al plan de Dios. Esa justicia de fe nos ayuda a vivir conforme al Espíritu Santo anhela que nosotros vivamos. Esa justicia de fe nos hace prestar atención a las directrices del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Esa justicia de fe nos hace buscar agradar a Dios. Nos hace buscar la forma en que nosotros podamos consagrarnos a Dios cada día más. La justicia de la fe no está mirando lo que yo puedo hacer simplemente para satisfacerme a mí mismo, sino buscando lo que yo puedo hacer para satisfacer la justicia divina. Satisfacerlo a Él, agradarlo a Él. Y eso no sucede en un día. Eso se necesita toda una vida de cristiano para hacer eso y para lograrlo y para crecer y para que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos y los publicanos. Toda la vida de cristiano, todos los días, las 24 horas al día, esforzarnos en esto, hablarnos, escudriñarnos si estamos en fe, para que la justicia de fe pueda manifestarse y expresarse en nuestras vidas. ¿Eso es lo que quiere Dios en nosotros? Sí. ¿Podemos lograrlo? Sí. ¿Podemos conseguirlo? Sí. Si no pudiéramos conseguirlo ni lograrlo, no estuviera aquí. Pero está ahí. Está aquí. La justicia de la fe nos habilita para vivir en santidad. Pregúntese siempre, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y el Espíritu Santo te va a ayudar en todas las cosas. En todas las cosas.
Y si un día se te olvida preguntarte qué haría Cristo en mi lugar, al otro día asegúrate que no te olvides qué haría Cristo en mi lugar. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Padre, tú eres bueno y venimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro hermano mayor, quien nos ha dado ejemplo de abnegación. Se negó a sí mismo para darnos redención. Y lo que nos pide es que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Padre, con tu gracia lo podremos lograr. Con la administración de tu Santo Espíritu en nuestras vidas lo podremos lograr. Con la dedicación en escudriñar tu santa palabra vamos a ver qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y cómo tú quieres que nosotros vivamos dentro de nuestra fe y expresión de fe y dentro de la expresión de la justicia de la fe. Dependemos totalmente de ti, pero te agradecemos que tú nos prometiste que no íbamos a estar solos, sino que tú ibas a hacer con nosotros todos los días hasta el fin. Comenzamos un nuevo año, Señor, y pedimos que tu gracia se manifieste en forma poderosa sobre cada uno de nosotros, sobre este ministerio. Esta labor que tú nos has encomendado de hacer aquí en Naples, que nos has encomendado de hacer en Panamá, de hacer en Cuba, de hacer en Haití, en Nueva Jersey y en otros lugares donde estamos funcionando, Señor, para el bien de un alma, de una vida que necesite mejorar su forma de vivir la fe, o algún alma que no te conoce y que necesita conocer al Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir con la misiva que nos has entregado. Que en este año podamos recibir tus promesas, Señor. La promesa que nos has hecho, oh Dios del cielo y de la gloria, del templo. La promesa que nos has hecho, oh Dios del cielo, de un avivamiento en la ciudad. La promesa que nos has hecho, ayúdanos a recibirla en este año, oh Dios. La esperamos, la necesitamos, Señor amado. Con confianza decretamos, con confianza lo hablamos, Señor amado. Y te damos gracias por la manifestación de tu promesa, aleluya, a nuestras vidas. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso. Pues estamos dispuestos a seguir haciendo tu santa voluntad. Estamos dispuestos a seguir cumpliendo con el llamado que tú nos has dado y a las directrices que nos has dado, Señor. Para la gloria tuya, oh Señor. Para la honra tuya. Para el honor tuyo, para culto de tu nombre. Con confianza, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesucristo con confianza y te damos gracias porque tu oído está atento a nuestra oración. A ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ahora y siempre, buen Dios. Amén y amén.